Estamos aquí en la Tucumana de verano, 9, 8 minutos. Iba a decir 8, 9 minutos, no. Ya pasó una hora de programa. Momento de preparar el mate. Es el ritual de cada mañana. ¿Así se ve bien? ¿Se ve bien ahí? Bueno, estamos esperando contacto. Lo habíamos prometido en el bloque anterior. Seguimos abordando temas que a la gente le preocupa y le genera mucha inquietud. Por eso ya mismo mantenemos este contacto con nuestro compañero Franco Carlero. Nos va a decir dónde se encuentra en este preciso momento. ¿Cómo está, Franco? Hola, buen día. Hola, Anita, buen día para vos, para todo el equipo de la radio, para la gente que nos está mirando por YouTube. Arrancando la mañana, por lo menos fresco, acá adentro donde estoy. Mira, Claro. parece que tengo el pelo mojado. En realidad, la humedad en la calle está insoportable, chicos. No hay sol, está cerrado el cielo, pero la verdad que nublado, pero pesadísimo. Llovió ayer y la verdad que muchísimo la humedad. Así que liviano de ropa, no hayan salido todavía de casa. Sí, con algo que veníamos anticipando, ya habían ustedes realizado una nota con el defensor del pueblo de Los Cobos, para hablar del tema de la factura de la energía eléctrica, cómo leerla, cómo tiene que leerla correctamente el usuario, a ver si está pagando, o por lo menos saber cuánto es lo que está consumiendo y cuánto es lo que le corresponde pagar de acuerdo a su consumo. Estamos con Guillermo Autino, aquí en la sede, en el edificio donde funciona EDET, la empresa distribuidora Estás de en EDET, energía. Franco, entonces. Sí, me toman bien, ¿verdad? Perfecto. Bien, estamos con Guillermo Autino, ahí le voy a dar, mira, le pongo la cámara, para hablar un poco de esto. Pero primero quería consultarle, porque lo veníamos charlando fuera de cámara, antes del aire, parece o da la sensación de que están siendo meses más tranquilos respecto al año pasado, Guillermo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ana, Gabriel, ¿cómo andan? Perfecto, Guillermo. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, un placer cuando necesiten a disposición. Sí, lo que no estamos teniendo son problemas de magnitud en cuanto a la operación del sistema. Para nosotros como distribuidora, todos los veranos son similares del lugar de los problemas que se generan en distribución, que puede ser la quema de un transformador, el corte de algún cable, las tormentas y demás. Lo que por ahí mejora la percepción este año es que no hubo problemas de saturación de líneas de alta tensión, que son las que generalmente generan estos problemas más masivos, ¿no? Donde hay cortes de gran cantidad de usuarios. El clima viene acompañando de alguna manera, por lo tanto hasta ahora no hemos tenido una gran exigencia o una exigencia extrema del sistema como sí ha pasado en varias situaciones del verano pasado, que no implica que no tengamos alguna ola de calor importante en lo que resta del verano, pero bueno, por el momento eso no ha pasado y eso es lo que se percibe por ahí como que la situación está mejor. Insisto, desde el punto de vista de distribución, para nosotros nosotros nos preparamos para todos los veranos y por ahí la percepción que hay este año es que con algunas cosas que se han hecho también, porque se han tomado medidas como repotenciar la zona sur, digamos, con la instalación de máquinas de generación en Independencia, y el aumento de un 20% de la capacidad de la línea de Bracho Seville Pozo, que abastece a toda la zona norte, y era una de las líneas que saturaba el año pasado. Bueno, ese tipo de soluciones que se hicieron coordinadamente con el gobierno de la provincia, esperemos que estén dando sus frutos. Guillermo, ¿se han reglamentado nuevos incrementos en la tarifa a nivel nacional? ¿Ya están aprobados? No, por el momento no. Lo último fue hasta noviembre. Desde noviembre la tarifa se mantiene exactamente igual. Tanto el valor de la energía como el valor agregado de distribución, que es el ingreso de la compañía. La última vez que estuvimos acá, Ana, con Guillermo, le trasladábamos la duda de muchos usuarios, los que nos escuchan, los que nos miran, que dejan sus comentarios ahí en el diario también, y estos reclamos, o por lo menos estas dudas, siguen suscitando el interés de mucha gente, tienen que ver con mucha gente que no sabe cómo leer la factura, claro, y no entiende a qué sector corresponde, si está pagando lo correcto o no. Ana, ahí la producción, ahí León no tiene preparado unas imágenes, para que, si les parece a ustedes, ahí te dejo yo en contacto con Guillermo, él tiene un retorno, te está escuchando. Bien. Ahí tienen algunas imágenes como para que él nos vaya explicando un poco
cómo se debe leer la factura, y de paso tiene, como te digo, un retorno, te escucha para que le haga las consultas que creas. Perfecto, perfecto. Bueno, me parece bien ahora poder empezar a leer juntos la factura, porque bueno, es lo que nos decía el Defensor del Pueblo, a ver, ¿en qué categoría estamos en base al subsidio de la nación? Pero también, ¿qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte, con lo que tiene que ver con distribución, y de esta manera también medir el consumo que tiene cada uno en los hogares. Exacto, exacto. Sí, perdón que mire de costado, sí, pero yo tengo que ver estoy viendo monitor. justamente el archivo que me han mandado, Sí. como para ir recorriéndolo. Sí, como primera medida, lo que siempre decimos es que la factura tiene 3 grandes componentes. Un componente es lo que se llama abastecimiento, Claro. que es el abastecimiento, es todo lo que va referido al consumo de energía, directamente al valor del kilovatio, que es el valor de la energía consumida, y ese abastecimiento incluye ahí todo lo que es la generación de energía y el transporte. Claro. Es un solo sistema que incluye, que siempre decimos que es, las distribuidoras ofician como agente de percepción, nosotros percibimos esos montos, transferimos en su exacta existencia a la empresa Camesa, que es la empresa mayorista, la que administra el mercado mayorista, y esa empresa Camesa es la que le paga a las transportistas, a las generadoras y demás. Así funciona el sistema. Eso es abastecimiento. Después está valor agregado de distribución, que son los ingresos de la compañía distribuidora, que es la que permite que la compañía opere, pague los salarios, invierta, son los ingresos que permiten que la compañía desarrolle su operación. Y después está la parte de impuestos y tasas, que termina de conformar esas 3 patas más importantes de la factura. Después vamos a encontrar en la factura que hay información más detallada por ahí. Lo que tiene de compleja la factura es que tiene mucha información. Exacto. Porque en realidad es información que nosotros sentimos que el cliente tiene que tener. Lamentablemente hay algunas cuestiones técnicas y demás que por ahí son más complejas de comprender para el ciudadano común, pero no dejan de estar en la factura porque nos parece que es información relevante para que todo cliente la pueda ver y sea transparente. Muy bien, muy bien. Entonces lo podemos ver, ¿eh? ¿Les parece? Lo podemos ver. Vamos con la primera. Tengo acá una plaquita que dice energía eléctrica. Bien. Sí. El concepto de energía eléctrica, van a ver una barrita verde ahí que dice energía eléctrica. Estos son los conceptos que van vinculados específicamente a lo que tiene que ver con energía y con el servicio de la compañía. Perfecto, perfecto. Ahí estamos, le decimos a la gente que nos está escuchando a través de, mirando a través de YouTube, a través del Tucumano, estamos compartiendo la primera parte de la boleta, bueno, donde están los datos personales, el número del medidor, que siempre hay que tener en cuenta para cualquier reclamo. Y hay una serie de... Están los datos personales ahí, exacto, que está obviamente tapado en este caso. Sí. Es una factura, por lo que veo actual, esto, aclaro que la han seleccionado ustedes, digamos, que voy viendo un poco lo que han mandado. Es una factura actual del periodo de noviembre. Sí. El primer renglón, para las personas que por ahí están escuchando en la radio y no lo están viendo, el primer renglón dice cargo por uso de red. ¿Qué es el cargo por uso de red? El cargo por uso de red es el cargo fijo, en realidad es semifijo y ahora vamos a explicar por qué. Sí. Estés o no estés en la casa, lo uses o no lo uses, es el cargo fijo. Porque el servicio de distribución eléctrica es un servicio de redes. Claro, sí. Y las redes mantienen una infraestructura que es fija. Exacto. Es como el Internet. Si uno viaja y no utiliza Internet, el servicio lo debe pagar igual porque se hace un mantenimiento de las redes. La función de EDET como distribuidora es la operación de las redes. No es la energía, es por ahí una confusión que tiene la gente. El negocio de la compañía no es la energía, no hace compra-venta de energía, no funciona así el sistema. Nosotros recaudamos los fondos de energía y los transferimos. Ya como llega esa parte. Perfecto. Entonces, el cargo por uso de red es un cargo fijo. ¿Y por qué digo que es semifijo? Porque la categoría, que es lo primero que ven ahí, que en este caso esta factura dice C2, es para aquel cliente que consume en promedio en los últimos 12 meses, no en el último año, porque no es lo mismo. Esto es móvil, ¿no es cierto? Se va corriendo y nosotros tomamos el promedio de los últimos 12 meses, no del año anterior o de otro año. Son los últimos 12 meses. A medida que uno va bajando el consumo, eso va impactando en ese promedio. Y si uno va subiendo el consumo, eso va impactando en ese promedio. Entonces, tomando el promedio de consumo de los últimos 12 meses, se determina la categoría que le corresponde a ese cliente. Por el consumo. Y esa categoría es móvil. Si una persona empieza a consumir menos, pasará de C3 a C2 o de C2 a C1. Y por el contrario, si durante varios meses
aumenta el consumo, ese promedio va a subir y podría modificar de categoría C1 a C2. ¿Entiendes? Bien, perfecto. Eso Bien, varía entonces, eso tiene que ver con el consumo. Está vinculado al consumo, pero no es el cobro del consumo, sino que es lo que determina, a mayor uso de la red, determina una categoría del cargo fijo que se llama cargo por uso de red en este caso. Y ese es un monto fijo. Si uno se mantiene en la misma categoría y no hay ninguna modificación de tarifa, ese número tiene que ser exactamente igual todos los periodos. Perfecto. ¿Cómo puede verificar uno cuál es su promedio? Ahí estaríamos moviéndonos un poquitito a la placa siguiente, si querés lo vemos después, pero todas las facturas tienen, la evolución del consumo de kilovatios hora. La pasamos, a ver. Si pones la plaquita 2, vas a ver arriba a la derecha, dice evolución del consumo en kilovatios hora. A ver, ya la buscamos, Guillermo. ¿Es esta? No, yo lo veo con delay, a ver si... A ver, bueno. Es la que tiene arriba a la derecha, a ver si aparece ahí. Sí. Tiene todos los consumos de los últimos 12 meses. Exacto. Básicamente. Entonces uno puede verificar ahí, ahí como se ve, a la derecha arriba, están todos los meses. De ahí sale el promedio de consumo. Es decir, que no hace falta que el cliente lo esté buscando y se esté fijando cuál ha sido su consumo de los últimos 12 meses, sino que en la misma factura lo encuentra y lo puede verificar. Perfecto, ahí está. Eso determina si es categoría 1, 2, 3 o 4 del cargo por uso de red. ¿Y eso se modifica, perdón, Guillermo, cada 12 meses? O sea, pasando los 12 meses, te ponen en una categoría, ¿no? No, es móvil. Ajá, sí. Va tomando el promedio de los últimos 12 meses. Supongamos que del verano pasado, estamos ahora en enero, desde enero del año pasado, ha habido un comportamiento de consumo que ha ido bajando la cantidad de kilovatios, ese promedio va descendiendo. En el momento que ese promedio, en el mes que toque que ese promedio pasa de una categoría a la otra, se aplica inmediatamente el cambio en la factura siguiente. Bien, o sea, eso es móvil. Por eso es importante aclarar que no es, hay veces que decir los últimos 12 meses no es lo mismo que decir el último año. Porque si no, no estamos tomando nosotros 20, 24, estamos tomando los últimos 12 meses. Perfecto. El mes que viene desaparece enero del 24 y aparece enero del 25. Y se contabiliza ese mes. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Después tenemos el renglón siguiente, lo que es cargo por energía. El cargo por energía es el valor del kilovatio hora, específicamente vinculado al consumo. Eso si uno consume 100 kilovatios, a la primera, volviendo a la placa 1. Ajá, ahí está. La otra era para dar un ejemplo, Entonces, el cargo de energía, van a ver el renglón que dice cargo de energía y a la par dice 113.8344. Eso no es ni más ni menos que el valor en pesos del kilovatio hora. 113 pesos con 4 decimales lo ponen ahí, pero es 113 pesos con 83, ¿sí? Si uno multiplica ese valor unitario por la cantidad de kilovatios consumidos en el periodo, le va a dar exactamente el valor del importe total que dice acá de 15.367 pesos con 64. Es decir que una cuenta matemática. El kilovatio hora tiene un valor unitario, se multiplica por la cantidad de kilovatios consumidos en el periodo, sea mensual o bimestral, y eso va a dar el valor total de la energía. Bien. Que no implica que ese sea el valor final, que sobre ese valor van los subsidios nacionales. Perfecto. ¿Entiendes? Guillermo, también, ese es el valor actual, 113. Recordemos que hace un año... 27 pesos. 27 pesos. También ahí tenemos que ver el impacto de lo que hoy por hoy pagamos en la factura. Exacto, porque recordemos que hay, con las nuevas disposiciones de la Secretaría de Energía y Nación, el año pasado han pasado dos cosas que son importante que impactan las dos. Sí. Por un lado es el aumento del precio y por otro lado la quita de subsidio. Claro. Es decir que es un doble, digamos, es un doble impacto que ha hecho que las facturas también se eleven bastante. No solo que el kilovatio ha pasado de 27 a 113, sino que se han ido reduciendo los subsidios, ¿no? O sea que aún estando subsidiado, el impacto se siente igual, lamentablemente, en la factura, ¿no? Sí. Entonces, ese es un número, es un cálculo matemático, valor unitario por la cantidad de kilovatios consumidos nos va a dar un total. Bien. Sobre ese total va a ir después el subsidio nacional. Vamos al tercer renglón de esta factura. Exacto. En este caso, este es un cliente que está beneficiado con la tarifa social eléctrica. Bien. ¿Qué es la tarifa social eléctrica? Es un descuento directo sobre el cargo por uso de red, sobre el ingreso de EDET, que se hace a través de un acuerdo con el gobierno de la provincia,
que beneficia aproximadamente a 170.000 familias tucumanas. De los 8.198 pesos de cargo por uso de red que paga esta factura, tiene un descuento directo de 4.245. Sí, más de la mitad. Sí. Ese descuento lo hace la empresa a través de un acuerdo con el gobierno de la provincia. Perfecto. La tarifa social es una acción de la empresa para los sectores vulnerables de la provincia. Bien, perfecto. Más o menos un 30% de los clientes cuentan con ese beneficio, que también es importante aclarar, no lo otorga la empresa el beneficio, nosotros otorgamos el beneficio desde el punto de vista económico, pero no somos quienes determinamos quién lo puede recibir. Sería arbitrario que la misma empresa decida a quién le otorga el beneficio, por lo tanto eso lo determina el ente regulador. Perfecto. El trámite para recibir la tarifa social, que está permanentemente abierto, se hace en el ERCEP. Bien. Ahí averiguan, se llena un formulario y si cumple con las condiciones, el ERCEP nos informa a nosotros y esa persona inmediatamente empieza a recibir la tarifa social. Perfecto. Muy bien. El siguiente son los subsidios nacionales. El denominado N1, N2, N3. Exactamente. En este caso, el tan conocido, exactamente. Entonces, desde la segmentación que empezó en octubre del 2022, se determinaron esos 3 segmentos, donde el N1 es aquella persona que gana más de 3,5, que tiene un ingreso total familiar por más de 3,5 canasta básica. El N2 de menores ingresos es aquel que llega hasta 1 canasta básica, y los que están entre 1 y 3,5 canastas básicas se consideran N3 de ingresos medios. Bien. Y son distintas las disposiciones relacionadas al subsidio en cada una de las categorías. El supuesto. N1 es el que ya no recibe subsidio, prácticamente paga la tarifa plena. Sí. El N2 tiene cobertura, como dice acá, lo dice la factura, subsidio nacional N2 de 0 a 350 kilovatios. Es decir, que todos los kilovatios consumidos hasta 350 tienen un descuento del valor del kilovatio de 113 pesos, tiene un descuento de 57 pesos con 09. ¿Se entiende, no? Muy bien. Sí, lo estamos siguiendo. Bien, todo esto entonces, nación. Ese punto nación. Esto es nación, exactamente. Superado los 350 kilovatios, es decir, el excedente, si yo consumo 351 kilovatios, ese kilovatio excedente lo voy a pagar 113 pesos. Ajá. Ya no cuenta con subsidio nacional. Por eso, a mayor consumo, menor impacto tiene el subsidio nacional, porque se va diluyendo, porque empezamos a pagar, a partir de los 350 kilovatios por mes, empezamos a pagar tarifa plena. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay que tratar de mantenerlo lo más cerca posible. El ahorro de energía. Del tope subsidiado, para que paguemos la energía con el subsidio nacional, aquellos que cuentan con ello, ¿no? Bien. Y si uno hace el cálculo, le va a dar que a esos 15.367 pesos que veíamos, se le resta en la factura 7.707,96. ¿Por qué es importante esto? Porque también hay una confusión a veces de pensar que los subsidios llegan a las distribuidoras. Sí. Nosotros no participamos del proceso de subsidio. EDET no tiene nada que ver con el subsidio nacional N1, N2, N3. No solo que no tenga que ver con el subsidio, sino que no participa del proceso. Claro. Bien. Porque justamente en la factura, directamente, se le descuenta el subsidio al cliente. El subsidio nunca llega a la distribuidora y la distribuidora no participa del subsidio. Cuando llega la factura de Camesa, que es la que tiene la factura que nosotros pagamos los 10 de cada mes de todo el consumo de toda la provincia, ya viene descontado ahí el subsidio. Bien. Y nosotros se lo descontamos al cliente. Es decir, ni siquiera es un traspaso de fondo, nada, no participamos del proceso de subsidio. Y eso está reflejado acá y por eso justamente, aunque entiendo que a veces sea complejo, es importante que esté reflejado acá porque es súper relevante para el cliente saber de lo que consume, cuánto le está subsidiando el Estado Nacional y que eso se refleje directamente en la factura. ¿Sí? Bien, entonces ese dinero, digamos, bueno, te corresponde a lo que es el gobierno nacional, de acuerdo a lo que nos estás explicando, ese descuento. Exacto, es el subsidio nacional, es el famoso subsidio nacional. Bien. Si uno tuviera que pagar en esta factura el valor real de lo que ha consumido, pagaría de ese ítem, del cargo por energía, 15.367. El Estado Nacional le otorga un subsidio a este cliente, considerando que es un cliente de menores ingresos N2, le otorga un subsidio sobre esos 15.000 de 7.707 pesos y se lo descuenta de la factura. Cuando termine de recaudar la empresa Camesa, el faltante de dinero para poder cubrir los costos de generación de energía, lo pone el Estado Nacional. Ahora que sí. son la sumatoria de todos estos subsidios. Ahora ¿Se entiende? Sí. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Bien. Y por último, sí. ahí vamos a ver un ítem que dice ajuste, resolución ERCEP. Sí. Generalmente lo que son resoluciones del ERCEP que impactan sobre
sobre los valores de energía se reflejan en este cuadrante que está acá. Eso puede ser, por ejemplo, cuando hay un cambio de valores entre periodos, supongamos que a usted, Ana, le facturamos, no sé, porque Sí. son distintas zonas, distintos ciclos, Bien. el 15 de cada mes, Sí. supongamos, y hay una resolución que modifica los valores el 1 de ese mes. Hay 15 días Sí. que has tenido un consumo con el valor anterior y 15 días que has tenido un consumo con el valor nuevo. Sí. En la factura se refleja el valor nuevo, pero después va a haber un ajuste que te va a devolver o te va a descontar en esa factura los 15 días a valor anterior. Perfecto. Ese es un ejemplo de lo que puede ser el ajuste de las Ese otro resoluciones, punto. y lo que se pone ahí es el número de resolución para que cualquiera pueda buscar de qué se trata, porque es imposible en la factura poner cada uno el detalle de los conceptos de por qué puede haber algún ajuste del ERCEP. Pero ese es uno de los casos. En otros casos, cuando hay multas, la devolución se hace a través de una resolución, se hace a través de un ajuste, se refleja acá. Esos son los motivos por los cuales puede aparecer algún ajuste ahí. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, aquí leímos Bueno. la primera parte, Sí. que son unos cuantos ítems, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar. Después Exacto. tenemos el otro punto, que podemos volver a la que estábamos viendo hace un ratito, que nos decía para ver cuál era el tema de consumo y demás. Bueno, ahí está. Bueno, ya lo vas a recibir, Guillermo. Todavía no, pero yo la tengo igual abierta. Si ya la tenés abierta, yo la voy ya lo tenemos. Comentando. Sí, ya la tenemos. Bien, ahí vamos a ver que se agregan ciertos conceptos que no son impuestos y tasas y no están directamente vinculados a los cargos por energía. El primer concepto que aparece ahí es el bajo factor de potencia. Técnicamente es complejo de explicar, pero básicamente la energía, hay dos tipos de energía, hay energía activa y energía reactiva. La energía reactiva generalmente es generada por equipamiento que tienen motor y demás, heladeras, aires acondicionados, freezer y demás. Eso genera un desbalanceo entre la energía activa y la energía reactiva. Y la energía reactiva afecta al sistema y genera inconvenientes en el sistema. Entonces, cuando hay un desbalanceo entre esas dos energías, se penaliza. Bien. Se hace un cálculo y el balanceo entre energía activa y reactiva tiene que ser lo más cercano a 1. Ese coeficiente tiene que dar 1. Mientras más nos alejamos de 1, más cerca vamos de lo que es la penalización. Lo permitido es hasta 0,92 el resultado. Ya voy a explicar cómo se corrige porque no es algo tan complejo, pero sí es técnicamente es muy difícil de explicar. Sí. Entonces, el coeficiente tiene que dar desde 0,92 hasta 1. Si bajamos de 0,92, el cliente va a empezar a ver en la factura una notificación que le está avisando que está por abajo del límite permitido. Bien. Entonces estamos hablando del factor de potencia, el que figura en pantalla. Bajo factor de potencia, exactamente. El que figura ahí como 0,72, ¿verdad? Lo que pasa es, bueno, yo la tengo cortada acá, pero dice bajo factor de potencia, 2.532 pesos con 11. Ahí está. El importe. Exacto. El primer rengloncito. El primer renglón, perfecto, ahora sí. Entonces, cuando se genera ese desbalanceo y bajamos de 0,92, por 1 o 2 facturas se hace como un aviso de que está por abajo y que lo corrija. Si con el correr del tiempo no lo corrige, se empieza a generar una penalización, que es eso que ven acá. Ahora, ¿cómo se corrige? Eso, exactamente. Es una corrección que tiene que hacer el cliente porque corresponde a la instalación interna y al equipamiento interno. Algo que funciona mal, una heladera que no cierra. No necesariamente que funcione mal, puede estar funcionando bien, pero por ahí tenemos muchos equipos que demandan mucha energía reactiva. Bien. Y eso hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Con lo que se llaman capacitores, que lo instala cualquier electricista, vaya a la casa, claro. va a considerar la situación y le va a instalar los capacitores. Los capacitores lo que hacen es nivelar ese coeficiente y esa penalización se deja de pagar y queda la instalación de manera correcta. Bien, bien, perfecto. Pero es importante porque a veces no lo identificamos y sea mucho, sea poco el monto, pero estamos pagando algo que lo podemos corregir. Bien, 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 perfecto. Entonces, está bueno que tratemos de ver si no aparece eso. Te hago un paréntesis acá, Guillermo. ¿Cuáles son los electrodomésticos o los aparatos que pueden desbalancear todo esto, aparte de la heladera? Principalmente los que tienen motor. Ajá. Los freezers, las heladeras, principalmente son eso, todo lo que sean
motores, digamos, que al arranque hacen un uso intensivo, todo eso genera energía reactiva y eso genera un desbalanceo. Perfecto. Si uno identifica, si ves en la parte de arriba, perdón, ¿no? Que te saco un segundito de ahí, pero en la misma placa, la parte de arriba que dice los usuarios no inscritos al RASE, donde está esa leyenda, generalmente aparece ahí la advertencia de que nos estamos alejando o que estamos fuera del valor permitido del factor de potencia. Entonces, cuando vemos esa notificación y el número del factor de potencia, para que se entienda, está acá arriba, dice factor de potencia 0,72. Está 20 decimales por afuera, por abajo de lo permitido. Bien. Y si ves, si subí un poquitito la vista arriba, vas a ver que en la lectura se pone el estado anterior y arriba vas a ver que dice activa, reactiva. Bueno, de ahí sale el cálculo que da este 0,72. Bien. O sea, no es que lo hacemos de manera arbitraria, sino que la información está también en la factura. Bien. La medición de la energía activa, la medición de la energía reactiva, se hace el cálculo y de ahí sale el factor de potencia, que como decíamos tiene que estar de 0,92 acercándose a 1. Desde 0,92 hasta 1 está dentro de los márgenes permitidos y sin penalización. Bien. Esta factura está penalizada, por ejemplo. Está penalizada, exactamente. Bien. Y tiene bastante diferencia, digamos, por abajo de lo permitido, ¿no? Bien, perfecto. Bien, ahí aclaramos entonces ese punto, bajo factor de potencia. Bajo factor de potencia, exactamente. Si se corrige y esto está, si ese cuadrante dice de 0,92 para arriba, ese renglón no existe. Bien. Directamente. Bien, exacto. Vamos al punto siguiente. Sí. Inversiones obligatorias de distribución. Eso corresponde, si vos te fijas después, cuando vayamos a la otra placa, hay un resumen para el cliente que dice valor agregado de distribución. Exacto. El valor agregado de distribución está compuesto por dos componentes principales. El cargo por uso de red, que era el fijo que veíamos recién, y el porcentaje que es inversiones obligatorias en distribución, que no es ni más ni menos que exponer y transparentar al cliente cuál es el mínimo de ese ingreso que va a ser destinado a inversión. Sí. ¿Se entiende? Sí. Por eso se separa. Sí. Exacto, por eso se separa. Entonces, de los ingresos de esta factura, que para la empresa son de alrededor de 10.000 pesos, 1.114 es el mínimo que nosotros tenemos que destinar a inversión de esa factura. Perfecto. Y después dice inversiones obligatorias de transporte 0, porque no se está aplicando ningún monto directamente dirigido a las inversiones obligatorias de transporte. Bien. De hecho, las inversiones que hacemos en transporte salen de los fondos de la compañía, digamos, no se recauda específicamente para eso, pero es un concepto que no se saca de la factura porque eventualmente podría ser considerado dentro de lo que es la estructura tarifaria, ¿no? Bien. Después está la tasa de rehabilitación. ¿Qué es la tasa de rehabilitación? Es la penalización por el pago fuera de fecha de corte. Bien. Si nosotros tenemos fecha de corte hasta el día 22 de enero, bien, el día 22 de enero ya está la persona en fecha de corte. Sí. Es decir, que el día 22 de enero se penaliza con la tasa de rehabilitación. Bien. Si siguen pasando los días y eso no se paga, genera recargos punitorios sobre la energía. Claro, acá tenemos unos 7.000 pesos, ¿verdad? Y mucho es Exactamente. Bien. Exactamente. Y el renglón siguiente, que dice cargos punitorios, es el recargo punitorio por energía, por pasarse de la fecha de pago de la energía. Bien. Entonces también hay acá hay otro tema importante, dos, en realidad en uno, ya que estamos tocando este tema. Bien. Es muy importante que si tenemos inconveniente para afrontar la factura, nos acerquemos a la empresa y busquemos la forma antes de la fecha de corte. Claro, por eso es importante esto, que se toma la fecha de corte, no la fecha de vencimiento, no esperar. Bueno, ahí hay una cuestión medio cultural, digamos, donde vamos directamente a ver la fecha de corte. Y en realidad hay una fecha de vencimiento anterior. Bien. De todas maneras, insisto, lo más importante es, si tenemos inconveniente para afrontar la factura, nos acerquemos a una oficina, buscar una solución, que nosotros siempre estamos predispuestos a eso, antes de la fecha de corte. Bien, perfecto. Para que este tipo de penalizaciones no afecten tanto a la factura del cliente. Entonces, una recomendación. A veces hay una confusión de que la gente dice, ¿por qué me cobran tasa de rehabilitación si no me han cortado?
no tiene que ver con que se haga efectivamente el corte o no, es una penalización por fuera de fecha de corte. ¿Se entiende? Eso lo aplica directamente el sistema, independientemente de que operativamente se haya cortado o no el servicio. Muy no bien. es que le estamos cobrando por haberle ido a cortar, sino que es una penalización por un pago fuera del término establecido. Perfecto, sí, sí, muy bien. Bien. Bueno, le decimos a la gente, estamos en EDET, estamos con Guillermo Autino, estamos leyendo la factura que nos llega todos los meses o bimestralmente a nuestros hogares para poder saber lo que estamos pagando. Si hay algo mal, dónde recurrir y demás. Guillermo. Bueno. Pasamos al... Después vamos, sí, al sector de impuestos y tasas. Ah, ahí está, para el otro lado. Hay una cuestión acá súper importante. Todo lo que estamos conversando ahora, todo lo que estamos viendo ahora, desde punta a punta, está todo absolutamente reglamentado. Bien. No hay ninguna arbitrariedad en la factura, no hay ningún monto que se cobre arbitrariamente, está todo, absolutamente todo reglamentado, normado, y tenemos un ente regulador que controla que así sea. Bien. En el caso de los impuestos y tasas pasa exactamente lo mismo. No es atribución de la distribuidora qué cobrar o qué no cobrar en una factura de energía. Hay reglamentaciones, ordenanzas, resoluciones del ente regulador, etcétera, nacionales y demás, que obligan, de alguna manera, a las distribuidoras a ser agentes de percepción. Nosotros somos un agente de percepción, por lo cual los ítems que van a encontrar dentro de lo que es impuestos y tasas, no tenemos opción de cobrarlos o no. Las distribuidoras estamos obligadas a cobrarlos de manera legal y, como decía recién, por las disposiciones que hay por atrás de eso, ya sean municipales o provinciales, ¿no? Sí. En ese caso, el primer renglón que dice Impuesto Nacional, Ley 26.413, el impuesto conocido como impuesto al cheque, básicamente. Bien. Ordenanza municipal, eso se refiere al alumbrado público. No estoy viendo a qué municipio, pertenece esta factura. Capital, bien, capital. Bueno, es la ordenanza municipal a través de la cual nosotros recaudamos el concepto de alumbrado público, y eso obviamente se transfiere, todo lo que sea impuestos y tasas se transfiere en exacta incidencia al organismo correspondiente. Bien. En algunos casos nación, en algunos casos provincia, en otros casos municipio. Comuna también hay, las comunas también, en este caso una ordenanza municipal, pero también se hace el pago de alumbrado en las comunas rurales, ¿no? Muy bien. Después está la tasa de inspección y control, que es ese fondo que ven ahí, 189.91, que es una tasa de inspección y control que lleva adelante el ERCEP, y se financia a través de ese ítem que figura en la factura nuestra. Bien. Y por último, el IVA, obviamente que va a todas las facturas, según sea residencial o comercial, puede tener alguna diferencia, pero bueno, el IVA obviamente es un impuesto conocido por todos, ¿no? Bien. Sí, sí, esas sí. Son esas son ahí hemos recorrido un poco las tres partes más importantes de la factura, que son la parte de impuestos y tasas, y como veíamos recién, el abastecimiento y transporte por un lado, y el valor agregado de distribución por el otro. Y tenemos otro punto. Tenemos una última plaquita, que es un poco lo que decía recién. Este es un poco el resumen de algunos datos importantes para que el cliente tenga en cuenta. Sí, sí. Está el consumo promedio, ahí dice últimos 12 meses, es el consumo promedio que se toma, que es 162. Sí. Explicita que es un servicio con beneficio de tarifa social, y ahí están los dos ítems que hablábamos recién. Bien. Abastecimiento y transporte, ya depurado, ya con los descuentos, estos son los montos finales, ¿se entiende? Sí. Abastecimiento y transporte, que si uno veía los cargos por energía arriba eran 15.000 pesos, finalmente son 7.595. Y el valor agregado de distribución, ya con el descuento aplicado de la tarifa social, quedan 5.065,24, que es, como decíamos, el cargo por uso de red más inversión obligatoria en distribución. Y abajo hay información para que uno tenga un poco una idea de las variaciones que ha habido. Está la variación del consumo facturado respecto al periodo anterior, un 2%, evidentemente un consumo bastante estable. Sí. Y respecto a igual periodo del año anterior es un 118%. ¿Se entiende? Sí, esa ha sido la variación con el mismo periodo. Que es más o menos la inflación. De noviembre 2024, noviembre 2023. Relacionado más o menos con la inflación. Guillermo, también consulta... Y lo último, y ahí abajo dice el coseno de pi,
está por debajo del límite aceptado de 0,92, por lo que se procedió a facturar el cargo por bajo factor de potencia. Para evitar el mismo en las próximas facturas, deberá proceder a su corrección a la brevedad. Es lo que estábamos hablando, de ese aparato que no funciona bien o demás. Te consulto, sí. acá tenemos también algunas preguntas de la gente con respecto a la última placa, que está vinculado con abastecimiento y transporte y distribución. Sí. Está bien que la persona, por ejemplo, tenga un promedio de 50.000 pesos que paga en total con todo lo que nosotros venimos hablando, y que tenga 20 de transporte, 20 de distribución y 10 de consumo, o sea, tenés 40 de... ¿no tiene nada que ver pagar más de lo que tiene que ver impuesto, distribución, transporte que de consumo? A ver, transporte no es un ítem. Bien. Abastecimiento y transporte es un solo ítem y es consumo. Ese. Abastecimiento y transporte. Abastecimiento y transporte es consumo. Bien. Eso está directamente vinculado a los kilovatios consumidos. Bien. Habría que ver cada caso y cada factura. Sí. ¿Qué puede pasar? Vamos a un ejemplo. ¿Qué puede pasar? Sí. Si yo venía consumiendo, supongamos, 800 kilovatios mensual, que es muchísimo, yo tengo una categoría, recordemos que la categoría se determina por el promedio de consumo de los últimos 12 meses. De EDET, sí. Exacto. El valor agregado de distribución determina la categoría C1, C2, C3. Entonces, sí. ¿Qué puede pasar? Yo venía consumiendo 800 y, no sé, hay un mes y medio que la deshabito la casa porque me mudé o por lo que fuera y paso a tener un consumo de 80. ¿No es cierto? El promedio, para que ese promedio se modifique, tienen que ir desapareciendo los consumos altos de atrás y apareciendo los consumos bajos nuevos. ¿Por qué es así? Porque eso evitaba, y el objetivo es evitar que los consumos altos de verano disparen la factura y que las facturas queden bajas en invierno cuando hay bajo consumo. Claro. Entonces, de esta manera se estabiliza el cargo fijo y recordemos, como lo digo siempre, que el trabajo de la distribuidora es un trabajo de redes, de operación de redes, que es fijo y se dimensiona a la máxima. Entonces, para que ¿qué puede haber pasado con esa factura? Un caso como el que estás contando en este momento. Puede haber pasado que este mes o durante 2 periodos estoy bajando el consumo, pero todavía estoy pagando categoría C3, hasta que eso impacte y en el promedio baje. Entonces, ese podría ser un caso donde decimos, pero ¿por qué si consumido 80 sigo pagando un fijo de tanto? Porque bien, es un perfecto. Promedio móvil. Ahora, después hay que ver también en la composición de la factura si no hay cuotas anteriores, si no hay multas, hay ciertos conceptos en la factura que no... Exacto, lo que claro, puede pasar. Por ejemplo, acá, si uno toma esta factura, tiene casi 10.000 pesos de penalizaciones. Está pagando más en penalizaciones, claro, o casi lo mismo en penalizaciones, 30 que en abastecimiento y en valor agregado de distribución. Entonces, claro. Esta es una factura que si no tuviera penalización está pagando 20.000 pesos, menos de 20.000 pesos. Bien, por eso la importancia de leerla. Igual vamos a tener en una nota de Tucumano todos los detalles que nos estás brindando, Guillermo. Te agradecemos mucho este tiempo generoso para poder contarle a la gente, porque le estamos brindando un verdadero servicio en estos tiempos. Pagar la factura hoy por hoy para muchas familias es todo un tema, y vos lo sabés perfectamente. Por eso la importancia de leer cada ítem. No, yo les agradezco porque en realidad a mí me encantaría poder hacer esto mucho más seguido, pero generalmente cuando uno da una nota no hay tiempo. Exacto. Por eso queríamos darnos el tiempo hoy. Mira, tengo una consulta acá, porque la gente nos está escribiendo. Sí, te digo una cosita, si te llegan consultas particulares y demás y después me las quieren mandar, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Yo solamente una, de Marcos, que dice, por el factor de baja potencia, porque mientras hablábamos empezó a leer la factura de su hogar. Dice que hizo ver su casa con un electricista, que está en orden todo, pero le sigue apareciendo este ítem. ¿Qué otra cosa puede hacer? Dice. Y hay que revisar el caso. Hay que revisar el caso y ver si las lecturas son correctas, que lo más probable que sí, es muy bajo el porque hay un aparato que vos dijiste, lectura, pero, Guillermo, que se podría instalar en la casa. El capacitor. Así se llama. El capacitor lo instala un electricicista, pero bueno, hay que analizarlo. Y sería muy venturoso de dar una opinión cuando no conozco el caso, no conocemos la instalación interna, es algo muy complejo, pero de todas maneras, el mensaje un poco es que
que el cliente no se quede con dudas. Las oficinas están para eso, los canales de atención están para eso. Sí, hay que consultar, hay que preguntar y buscar respuesta, porque no solamente que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, sino que corresponde que el cliente consulte y nosotros le demos respuesta dentro de lo lógico, lo normal. Por eso te digo nuevamente gracias. Vamos a tener el tucumano después paso a paso para que la gente pueda leer detalladamente lo que vos nos comentabas. Pero antes de despedirte, ¿cómo van a ir dándose los aumentos este año? Bueno, dijiste no hubo ninguno en estos últimos meses. ¿Qué factores se tienen en cuenta para pedir justamente este tipo de incrementos? A ver, siempre vamos a volver a lo mismo y aunque parezca repetitivo, hay que entender que hay distintos componentes y no todos se mueven de la misma manera en cuanto a la tarifa y a los valores. Sí. El valor agregado de distribución, el ingreso de la compañía, ha sido actualizado después de 12 meses en el último septiembre, septiembre de 2024. En septiembre era, exacto. Exacto. Por el momento, nosotros seguimos con la misma tarifa. Recordemos que la tarifa se define cada 5 años y lo que se hace semestralmente es una actualización por inflación. Sí. Por lo tanto, no es que hay un aumento de tarifa, sino que se tiene que actualizar periódicamente, porque cuando hay inflación, si no se actualiza, la tarifa se va quedando atrás y eso afecta inversiones, afecta la operación. Bueno, pasa con el valor de la energía, de los combustibles y demás, ¿no? Sí, exacto, entonces, eso por un lado, que viene a ser lo que tiene que ver con la tarifa de EDET propiamente dicha. Sí. Y después está los costos de energía, que es un tema mucho más complejo, porque ahí entra la política energética nacional, es decir, cómo el Estado quiere manejar la política energética. Perfecto. Lo que nosotros pagamos de energía no es ni más ni menos, nosotros digo como tucumanos, como argentinos cualquiera, lo que pagamos es el costo de esa energía. Como la recaudación no llega a cubrir el costo, el Estado subsidia la parte faltante. Claro. Pone con dinero del Estado, digamos, con dinero del Tesoro, cubre los costos de energía. Entonces, el precio de la energía va muy vinculado a su costo de producción, a lo que cuesta generarlo, transportarlo y demás. El comportamiento que viene teniendo el gobierno últimamente es ha ido quitando subsidios y ha ido sincerando el precio del costo de generación de la energía. Tenemos que ver en este año si sigue avanzando en ese camino, si se hace una readecuación de los subsidios, si hay variaciones del precio de la energía, qué impacto va a tener en el futuro la generación de gas propio. Recordemos que el 60-70% de la energía que se genera es energía térmica que utiliza gas. Sí. Por lo tanto, si el precio del gas es alto, la generación de energía es alta, y si el precio del gas baja, existiría la posibilidad de que la energía sea más barata. Perfecto. Pero son cuestiones que exceden 100% a la distribuidora. Nosotros, la Secretaría de Energía de Nación determina los precios, que después nosotros aplicamos solo si el ERCEP lo habilita, es decir, cuando el ERCEP saca una resolución, nosotros empezamos a aplicar ese precio. Sí. Lo que esperamos es que sea de la manera más ordenada y previsible posible, cualquier cambio que se haga, y que en definitiva, un poco como decía recién, encontremos la forma entre todos de que la energía no se transforme en un problema y que sea una solución, ¿no? Para la gente, para su desarrollo, para su emprendimiento, para su vida diaria. La verdad que es todo lo que te puedo opinar del tema, pero no podemos hacer ningún vaticinio a futuro porque son disposiciones que vienen de Nación y que la verdad desconocemos. Bien, Guillermo, agradecerte nuevamente esta charla generosa, instructivos para leer esta factura que poco entendemos, pero bueno, es necesario hacerlo para saber lo que estamos pagando o el por qué. Muchas gracias nuevamente, vamos a seguir en contacto y también en nuestro diario, en el Tucumano, vamos a tener los puntos más importantes para brindarle un servicio a la gente. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego, Guillermo. Franco, ¿seguimos con vos ahí? Sí, Anita, sí. Bueno, gracias a Guillermo por recibirnos acá en su despacho. Muy clarito, todas las dudas por supuesto van a estar, todo va a estar aclarado ahí en el tucumano.com. Así que le agradezco, yo le doy el pase a ustedes y nosotros nos movemos de nuevo por la ciudad ahí para darle continuidad a la agenda informativa de este viernes.
Gracias, muchas gracias, mi querido Franco Carleto. Nosotros seguimos aquí en La Tucumana, ya han pasado 52 minutos de las 9. A ver, muchos puntos hemos analizado, importantísimo. La verdad, hay algunos que yo no los había tenido en cuenta a la hora de leer la boleta, pero es complejo, sí, pero lo vamos a tener en el tucumano detalladamente para que lo podamos analizar cada uno en sus respectivos hogares. Hacemos la pausa cortita, ya venimos con más en La Tucumana de verano.